doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Marilú es profesora de la titular de la Universidad Loyola, da clases en el grado de Relaciones Internacionales y por vocación pues tiene poner al servicio de las personas y de las comunidades pues todo lo que tiene ya en su mano, ¿no? Esa capacidad que le da la universidad desde la investigación, desde la docencia y también desde, bueno, esos brazos que tiene la universidad para llegar a otros lugares. Mariluz tiene una visión amplia del mundo que no solamente se la da a su carrera investigadora y docente, sino que también, bueno, pues un tiempo también trabajando en la administración y para la administración en distintas entidades. Y luego también, pues, bueno, el hecho de haber estado en otros lugares del mundo también impartiendo docencia y conociendo otras realidades. Así que, bueno, Mariluz, creo que te toca a ti contarnos esta cosa tan interesante y ver, espero que con esperanza, lo que nos viene en el mundo del mañana. Ujú. Bueno, muchas gracias, Fernando, y gracias por hacer lo que te he pedido. Que, bueno, la charla de hoy está titulada Una mirada al mundo desde la esperanza, retos y desafíos. Es como es la misma prácticamente charla que impartí en las reuniones generales de la institución teresiana que fueron en diciembre de este año, diciembre y enero. Y bueno, aunque está grabada y se puede ver en la página web, desde el espacio cultural pensamos que quizá muchas veces sabemos que las cosas están, pero aunque sea online, nos gusta tenerlo, escucharlo y sobre todo también poder compartir con otros. Y desde esa clave y desde ahí, pues, bueno, pues decidimos volver a repetir o a volver a impartir esta charla, sabiendo que alguno de vosotros, bueno, yo creo que ninguno de los que está aquí la haya escuchado ya, una parte de Manolo, porque es un fiel seguidor y fan, pero bueno, lo que voy a intentar fundamentalmente es correr un poquito para que podamos abrir los micrófonos y entre todos después al final eh, pues tener un tiempo también para debatir y para hablar, ¿no? Agradezco mucho a todas las personas de la institución que estáis aquí y también a las personas que os acercáis por el espacio cultural y algunas personas que estáis en México, como Roberto o José Javier Pardo de San Hipólito, que va a colaborar también con nosotros, ¿no? Bueno, y no sé si me olvido de alguien más, porque creo que los demás, más o menos, casi todos sois ya afines al espacio cultural. Sí, Ya también digo que es la idea interesante. era poder hacer esto personalmente, pero no ha podido ser y volvemos otra vez al online, ¿no? Bueno, yo la titulaba así esta intervención, una mirada al mundo desde la esperanza, porque si no miramos desde la esperanza, difícilmente vamos a poder afrontar estos retos y desafíos. Eh, y pensando en esto, ¿no? Quería partir de un término que en el ámbito de la geopolítica se utiliza mucho últimamente, pero que es un término que nace en el año 1999 y lo pone en marcha Edgar Morin y Brigitte Kern en el libro Patria Tierra, un manifiesto para el nuevo milenio. En este libro incluyen este término que se llama policrisis. Y, y dice, y a la hora de hablar de policrisis, decían así, uno no puede señalar un problema número uno al que todos los demás estarían subordinados. No hay un solo problema vital, sino muchos problemas vitales. Y es en esta compleja intersolidaridad de problemas, antagonismo, crisis, procesos incontrolados y la crisis general del planeta lo que constituye el problema vital número uno. Es decir, estamos ante una situación de policrisis donde todo es importante, no hay un único que sea el mayor, pero que realmente tenemos que tomar conciencia de esta interconexión. En el año 2022, en el informe de Naciones Unidas, recogió este término, esta idea de la policrisis, y decía algo así como, vivimos en un mundo incierto, un mundo que está experimentando una transformación fundamental. Nuestro mundo, dice, está caracterizado por la confluencia de presiones planetarias desestabilizadoras y desigualdades crecientes, a lo que se une la necesidad de profundas transformaciones sociales para aliviar esas presiones. Todo esto en un contexto de polarización generalizada. Y todo ello plantea al mundo, decía Naciones Unidas,
y a todas las personas que habitan en él nuevas complejas fuentes de incertidumbre que interactúan entre sí. La pregunta que debemos hacernos es cuáles son estas presiones planetarias que dice el PNUD que son desestabilizadoras, cuáles son esas desigualdades crecientes a los que debemos hacer frente en este contexto de polarización generalizada. Yo, sin ánimo de ser demasiado exhaustiva y sabiendo que además me voy a dejar cosas en el tintero, proponía bueno, pues una serie de retos que los voy a presentar no en un orden, o sea, los voy a presentar primero uno, después otro, pero esto no significa que uno sea más importante que otro. Son retos que se están dando en un contexto de policrisis. Y atajar uno sin tener en cuenta los otros podría ser aún peor, porque todo influye y afrontarlo es necesario, ¿no? Entonces voy a dividir la intervención en 3 momentos. En un primer momento voy a presentar 4 o 5 grandes retos en los que hay un consenso internacional. Bueno, hay 4, pero yo he metido 5 porque hay un consenso no tan internacional, pero sí en el mundo religioso, ¿no? Desde la espiritualidad. En un segundo momento, y ya desde esa mirada creyente, porque desde donde estás también ves una serie de realidades y que te interpelan, pues sí voy a presentar 7 consecuencias que a su vez para mí son desafíos que afrontar en la búsqueda de soluciones. Y por último, hablo de 2 desafíos que son para mí caminos de esperanza a nivel mundial. El primer desafío sería este crecimiento de la población. En 2011 la población mundial alcanzó la cifra de 7.000 millones de personas y en noviembre del 2022 alcanzó los 8.000 millones. Este espectacular crecimiento se ha visto impulsado por el creciente número de personas que llegan a la edad reproductiva y además ha venido acompañado de cambios importantes en la tasa de fecundidad, en el aumento de la urbanización y en la aceleración de las migraciones. Y esta tendencia va a tener consecuencias a lo largo de las futuras generaciones. De hecho, en este gráfico vemos la población donde está viviendo y concentrada mayormente, con mayor intensidad, en el año 2025. Como digo, en el pasado se han ido registrando cambios notables en la tasa de fecundidad y de la esperanza de vida. De hecho, nos encontramos que a nivel mundial, a comienzos de la década del 70, las mujeres tenían una media de 4,5 hijos cada una, ¿no? Pero para 2021 la tasa de fecundidad había caído hasta 2,3 hijos por mujer. Pero, mientras tanto, la vida media de una persona ha aumentado de cerca de 64 años a comienzos de la década del 90 hasta 71 años en el 2021. Es decir, ha disminuido la tasa de fecundidad, pero la esperanza de vida es mayor y esto conlleva un crecimiento importante de la población. Y esta megatendencia, el crecimiento de la población y la situación de la población mundial, está teniendo consecuencias de gran alcance, porque afectan al desarrollo económico, al empleo, a la distribución de la renta, a la pobreza, a las protecciones sociales, pero también repercute en los esfuerzos que se puedan tener para garantizar una atención médica, educación, vivienda, saneamiento, agua, alimentos, energía. Por otra parte, nos encontramos, y todo esto hablando a nivel mundial, yo conforme iba hablando, me gustaría que fuerais pensando en las noticias que habéis oído, los que estéis conectados desde España en las últimas semanas, sobre las dificultades de vivienda, sobre las pensiones, sobre la jubilación, sobre la sanidad, etcétera, ¿no? Pero creo que esto es generalizado en todas partes del mundo, porque además en todo el mundo se están dando unos elevados niveles de urbanización y se está acelerando también la migración. Ay, perdón. Vale. De hecho, se espera que para el 2050 alrededor del 68% de la población va a vivir en grandes ciudades. Y eso va a cambiar totalmente el entorno de las mismas, ¿no? De las ciudades.
Entonces, esta realidad, ¿qué supone? Bueno, pues que hay países donde la fecundidad sigue siendo muy alta, en otros donde la fecundidad no es alta, en otros donde hay bastante inmigración, pero me gustaría que nos fijásemos en este gráfico de la evolución de la población mundial. La primera columna lo que tiene es los datos de la población mundial en el año pasado, en el año 2025, y son, bueno, también son previsiones, ¿no? Pero vamos viendo como a nivel mundial, vámonos a la última fila, pasará la población de esos 8.232 millones a 10.000 millones, pero esa distribución geográfica de la misma no va a ser igual. No sé si estáis viendo el puntero, pero Europa va a disminuir, América quedará más o menos igual, Asia también crecerá, pero luego disminuirá, pero nos encontramos la realidad de África, donde la población se va a duplicar y donde esa duplicación supone que la gente que va a vivir en el 2100 aún no ha nacido, cosa que sí ocurre en Europa, aún no ha nacido, y me gustaría que se quedasen con esa idea, porque lo que no debe resultarnos desconcertante no es la velocidad en la que se está transformando el mundo, sino las reticencias que hay a nivel mundial para hacer frente a estos cambios desde la preparación y la prudencia, y sobre todo desde un enfoque de derechos humanos y promoción de capacidades humanas, pensando en toda la población que va a nacer en zonas geográficas habitualmente eh, pobres, ¿no? Y con escasas posibilidades. Prácticamente, en vez de dar respuesta anticipada, pues prácticamente, como decía, allí donde vayamos, los titulares son la quiebra del sistema de pensiones, el recrudecimiento de las tensiones en países como la India o República del Congo, o las migraciones, la regulación de las migraciones, por ejemplo, aquí en España, que pueda ocasionar en los fake news que se cuentan como efecto llamada. Entonces, la situación, ya digo que es un reto enorme, este reto del crecimiento de la población. Unido a esto, a esta superpoblación, nos enfrentamos a un segundo reto que es el cambio climático y la necesidad de una resiliencia climática. Estos 2 últimos años han sido los más calurosos desde los que hay registro, y aunque el clima es un bien común de todos y para todos, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, al decir esto no nos hacía una advertencia ética, sino una interpelación directa a quienes desde la ciencia, la educación y la investigación tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de generar conocimiento al servicio del bien común. Esta afirmación cobra para mí un especial dramatismo cuando conocí el informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que sale cada 6 años. El último informe es del año 2023 y lo que están viendo en pantalla es una gráfica que pertenece a este informe. La gráfica lo que presenta es un mapa visual del calentamiento global desde 1900, y el paso de los tonos azules a los rojos intensos evidencia una tendencia alarmante, porque la segunda parte de la gráfica, lo que va a partir del año 2020, lo que proyecta son los distintos futuros posibles en función de las decisiones presentes sobre las emisiones. Futuros de gran calor, futuros de un enorme cambio climático. Tomemos o no ya decisiones, porque aquí, fíjense lo que puede ser. Pero aquí ya lo estamos viviendo, de hecho ya lo estamos viendo. Las consecuencias del cambio climático, ¿cuáles son? Sequía intensa, crisis alimentaria, escasez y abundancia de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, el deshielo del polo, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. El verano pasado sufrimos números. Se oía, cuando tú decías que no se oía. Estaban bien y no se oía que veía. Gertrude, ¿Sí? si puedes cierra el micrófono, que Sí. sí oímos. Perdón. Vale, no pasa nada. Estáis aquí. Decía que este verano hemos sufrido las consecuencias del cambio climático con los incendios, con una virulencia y en proporciones inimaginables desde que hay registro, y exactamente igual lo estamos viviendo
en estos días en Andalucía y en toda España, con unas lluvias torrenciales, unas lluvias tropicales. Los que estáis cercanos al trópico sabéis cómo son esas lluvias, y esto lo estamos viviendo aquí, pero en determinados pueblos ha llovido más en un día que todo lo que ha llovido en Madrid o en Sevilla, ¿no? Esto está ocurriendo en España, pero está pasando también en otras, evidentemente en todas las partes del mundo, ¿no? El cambio climático, la deforestación y la falta de infraestructura está afectando a países como Indonesia, Filipinas, Tailandia, Sri Lanka. Una cosa es que ya no aparezcan en las noticias porque ya lo vemos como normal o como consideremos que nuestros muertos son más muertos, pero ahí ha habido también miles de muertos y desaparecidos. Exactamente igual en América Latina se está produciendo una intensificación del cambio climático con olas extremas de calor, por ejemplo en México, sequía y aumento también de la violencia contra los defensores ambientales y que desafían la protección de los ecosistemas, ¿no? Mientras observamos una falta de compromiso gubernamental. Yo, en las noticias que estoy escuchando este día, no he oído hablar ni una vez del cambio climático, y todo es consecuencia del cambio climático, y hay un negacionismo generalizado. Hay que pensar a largo y medio plazo, y los políticos no suelen pensar a largo y medio plazo porque su horizonte no llega a más del periodo electoral. Entonces, igualmente en África vemos que la última década ha sido la más cálida, cómo está aumentando los niveles del mar, con lluvias también excepcionales y súper grandes, ¿no? En lugares donde están causando desplazamientos y daño en toda la infraestructura, ¿no? Entonces, los expertos, y como decía este informe del grupo de expertos sobre cambio climático que promueve Naciones Unidas, no dejan de decirlo y dicen que las respuestas son insuficientes porque requieren respuestas globales. Por eso, el grado en que las generaciones actuales y futuras experimentarán un mundo más cálido y diferente depende de las decisiones que se tomen ahora y en el futuro próximo. ¿Hay motivos de esperanza? Siempre tenemos que tener motivos de esperanza. Yo creo que la COP30 de noviembre de este año, que seguía los acuerdos de París del 2015, se celebró en un periodo, en un contexto político muy turbulento. No fue, bueno, estaban todos los negacionistas del cambio climático que no fueron, pero los que fueron sí mostraron su compromiso para promover la resiliencia climática y respaldar pues flujos de inversión en energías renovables que ahora duplican a los combustibles fósiles, ¿no? Y todo eso es motivo de esperanza. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, en la clausura de esta COP, decía: no digo que estemos ganando la batalla por el clima, pero sin duda seguimos en ella y estamos contraatacando. Porque aquí, en Belén, que es donde se celebró, las naciones optaron por la solidaridad, la ciencia y el sentido común económico. Y eso es motivo de esperanza. El cambio climático no nos afecta solamente a los políticos. Ya sabemos que los políticos, por lo que os he dicho, no van a tomar decisiones que puedan repercutir negativamente. De hecho, se están centrando en tomar decisiones muy, muy, muy a corto plazo. Es decir, el cambio climático está provocando el deshielo del Polo Norte y la lucha ahora mismo es por Groenlandia, por todo lo que pueda suponer de ruta marítima y de poder acceder a las tierras raras, pero sin ser consciente del efecto que va a tener en las generaciones futuras, ¿no? Y a mí me gustaría que pensaran y que fueran conscientes de que también hay muchas personas que están dando su vida y que mueren por consecuencia del cambio climático, que mueren por defender el cambio climático. Conocemos la historia de Berta Cáceres, que yo creo que fue la primera que salió un poquito más a la luz en aquel momento como activista defensora del medio ambiente y de los derechos de los indígenas, asesinada en 2016 en Honduras, y estaba defendiendo los derechos humanos y el medio ambiente, ¿no? Pero ella no es la única. En Puebla, que estuve este verano, tuve la suerte de conocer esta investigación que lo que trataba era de determinar y visibilizar a las personas que son asesinadas en México y Centroamérica por defender los derechos. Y lo que tenemos en este mapa es precisamente un mapa de la investigación que estoy diciendo, en donde
cada POSIT lo que viene a decirnos es las personas que han muerto en la zona. Trata de poner rostro, trata de poner nombre. ¿Por qué? Porque en muchos casos todos estos defensores y todas estas personas no son ni tan siquiera un número, ¿no? Ni tan siquiera un número. Bueno, otra de los retos, otro de los grandes retos es el avance de la inteligencia artificial, que da muchísimas oportunidades, pero puede ahondar en la desigualdad y la superficialidad. Desde una perspectiva productiva, la inteligencia artificial ofrece oportunidades de desarrollo porque aumenta la eficacia y la eficiencia en los procesos productivos y puede, sin duda, mejorar el desarrollo mundial y humano. Pero en un reciente informe de Naciones Unidas decía que si no se maneja adecuadamente puede ampliar las desigualdades económicas, de capacidades y de gobernanza entre países. Y frente al progreso en la reducción de la desigualdad que se ha hecho en las últimas décadas, pues esto puede revertir si no se toman medidas inclusivas. Detrás de esa afirmación, ¿en qué se basaba? Pues en primero, que la brecha digital y en habilidades está creciendo, especialmente en unas zonas como Asia y Pacífico. Por otro lado, los empleos de las mujeres están más expuestos a la automatización que los de los hombres, en términos generales a nivel mundial, ¿eh? El empleo juvenil, especialmente entre los de 22 y 25 años, también está disminuyendo debido a la IA. En el sur de Asia, por ejemplo, las mujeres tienen menos acceso a teléfonos inteligentes que los hombres y, evidentemente, esto repercute. Y también las comunidades rurales e indígenas están subrepresentadas en los datos y esto aumenta el riesgo de sesgo. Yo diría no solamente de comunidades rurales e indígenas, sino todo lo que es la pobreza y la realidad de la pobreza y cómo salir de la pobreza. Tengan en cuenta que la inteligencia artificial responde a aquello que se le pregunta, pero con los datos que tiene. Quien mete datos es fundamentalmente la población más desarrollada, con lo cual corremos el riesgo de que la población que vive en situación de pobreza, al no estar representada en la inteligencia artificial ni tener capacidad para meter datos e información, nunca será considerada como solución. Y esto es crucial establecer marcos regulatorios robustos para evitar un mal uso y asegurar, por lo tanto, que los beneficios se distribuyan de manera equitativa y transforma así el riesgo de una mayor desigualdad en una oportunidad para un progreso compartido. Unido a esto, al hecho de la inteligencia artificial, hay otro elemento también que me preocupa mucho, ¿no? Que va más allá del análisis económico. Y es cómo está transformando la inteligencia artificial nuestras sociedades. Este dibujo está hecho con inteligencia artificial y sobre los jóvenes hoy en día y la comunicación que existe entre ellos, ¿no? El premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el filósofo surcoreano Byung-Chul Yang, destaca cómo la sociedad actual está marcada por un agotamiento generalizado causado precisamente por la hiperproductividad y la autoexplotación. Un fenómeno de un capitalismo que fomenta la competitividad individual y lleva a las personas a agotarse en su búsqueda de éxito. Además, estamos, como decía Sigmund Bauman, ante una sociedad líquida, ¿no? Una sociedad transparente, donde las redes sociales y la tecnología exigen una constante exposición. Y eso erosiona nuestra periodicidad, nuestra intimidad y además crea un ambiente de vigilancia mutua. Por eso son numerosos los filósofos, pero no solo los filósofos, educadores, pedagogos, que nos llevan a que hagamos una reflexión sobre cómo reorganizar la vida personal y social para recuperar los valores fundamentales. Entre ellos, por ejemplo, ahora recientemente en España pues se está hablando sobre la necesidad de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, ¿no? Y la reflexión que saca UNICEF, que ya la ha sacado, también en redes sociales, sí, prohibamos, pero no quedémonos solamente con la prohibición. Hagamos un proceso activo, pedagógico, de trabajar con los padres, de trabajar con la sociedad, para que esos valores realmente resurjan y se recuperen, ¿no? El siguiente reto que quería plantear es el declive de las democracias y el fin del multilateralismo.
es un reto que va unido al crecimiento de la extrema derecha, siendo además un fenómeno global que se experimenta de forma notable en Europa y Estados Unidos y también en países del sur global. Y recientemente, aquí ahora en enero, en Davos, sí que se pusieron de manifiesto las tres posturas, ¿no? Un proceso de nacionalismo exacerbado junto con vayamos hacia un multilateralismo total, frente a otra tercera postura como una vía intermedia de, bueno, pues vamos a ver qué ha fallado en el multilateralismo y podamos seguir hacia adelante, ¿no? Pero la crisis del multilateralismo refleja una fragmentación del sistema global marcado por políticas unilaterales, tensiones regionales y competencias entre las grandes potencias con ese deseo de estar, en primera línea, ¿no? Y la inmigración, la crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo y el descontento con las élites políticas no son sino el caldo de cultivo todavía para fomentar todavía más esa crisis del multilateralismo, porque a la hora de poner el foco en dónde están los culpables, se busca hacia ese multilateralismo, no se busca a ese orden internacional que fue promovido por instituciones como Naciones Unidas o la Organización Mundial de Comercio, que fueron muy criticadas en su momento, pero que en parte del mundo han mejorado y que actualmente pues, se observa que, bueno, pues que no está siendo así y la pérdida de poder de actores como China, Rusia o Estados Unidos busca un nuevo paradigma y un nuevo orden en la gobernanza global, ¿no? Luego también nos encontramos con políticas como las de Estados Unidos, que es lo que se ha denominado el egoísmo compulsivo, ¿no? Que priorizan los intereses nacionales o lo que considera interés nacional por encima de los compromisos globales. Pero en realidad todas estas políticas no hacen sino socavar la capacidad de las instituciones multilaterales para abordar de manera efectiva, que para eso se crearon, los problemas globales. Si no se les da autoridad, si no se les da poder, si no se les da espacio para consenso, el riesgo de que el orden internacional basado en las reglas que se habían ido elaborando con mucha dificultad a lo largo de las últimas décadas permanezca, pues es bastante dudoso, ¿no? Y nos enfrentamos, pues, tanto a un futuro multilateral incierto. Hasta aquí los 4 retos que quería presentar, que la mayoría de los analistas internacionales consideran como clave, y quisiera añadir uno desde una mirada creyente y esperanzada, y es cómo asistimos a un cambio en la Iglesia, un cambio promovido por la sinodalidad, por una parte, pero también unido al nacimiento de nuevas formas de espiritualidad. Las nuevas formas de espiritualidad están influenciadas precisamente por ese individualismo y los nuevos movimientos religiosos que han encontrado, creo, en un espacio entre las generaciones más jóvenes y aquellas que buscan una conexión más directa con lo divino, fuera de las estructuras tradicionales. Y unido a ese proceso, o no por ese proceso, pero en el seno de la Iglesia también estamos asistiendo con esperanza a un proceso de conversión sinodal, ¿no? La sinodalidad se presenta como un fuerte desafío para la Iglesia al promover la participación, el discernimiento comunitario y también una conversión pastoral. Y este proceso de caminar juntos, tanto jerárquicamente como en su base, pues supone saber dialogar, saber escuchar, discernir los signos de los tiempos. Es un enfoque que se presenta también como respuesta a las transformaciones socioculturales y religiosas en las cuales surgen estas nuevas espiritualidades que desafían las estructuras tradicionales de la Iglesia. La Iglesia, en su camino sinodal, lo que busca es integrar también todas estas nuevas espiritualidades, pero sin perder su identidad y su misión, y fomentar una renovada apertura hacia los nuevos caminos espirituales dentro del pueblo de Dios. Y de esta manera la sinodalidad se convierte en una herramienta para la renovación de la Iglesia, porque permite una mayor inclusión de diversas experiencias de fe y ofrece también espacios para que las nuevas espiritualidades encuentren un lugar común dentro de la comunidad eclesial. Aquí en Córdoba pues hemos empezado todo un camino sorprendente para mí, pero muy grato, con el obispo, de trabajar juntos en este espacio de sinodalidad.
Bien, no veo ni una cara, espero que vaya todo bien. Continúo. Estas eran, ya digo, las 5 primeros grandes retos y ahora consecuencias, desafíos que a su vez se convierten en retos. Para mí uno de los mayores retos de ahora mismo es la pobreza. Una pobreza que es persistente, tanto la pobreza extrema como la pobreza multidimensional. En el mundo, recuerden que había 8.000, casi 300 millones de personas, pues 800 millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema, una de cada 11. Es decir, con menos de 2,15 dólares al día. Pero bueno, no nos vamos a basar solamente en datos económicos. Veamos un concepto que intentamos promover, que es el concepto de pobreza multidimensional. El concepto de pobreza multidimensional supone la incorporación de carencias. La pobreza no es solamente la falta de dinero, es la salud, medida por la nutrición y la mortalidad infantil, es la falta de capacidades derivadas de tener pocos años de escolaridad o de asistencia a la escuela, y también el nivel de vida. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive una persona pobre? ¿Qué combustible usa? ¿Qué tipo de saneamiento, si tiene o no en la casa? ¿Si hay agua potable? ¿Si hay electricidad? Pues en este caso ya no son 800 millones, sino 1.100 millones los que estarían en situación de pobreza multidimensional. Y además en las zonas de conflicto el número es mayor, el 40% de estas 1.100 millones está en zonas de conflicto. Por lo tanto, la pobreza, aunque no la veamos, aunque creamos que no existe porque no la veo, existe y existe enormemente. Y tanto extrema como multidimensional es un reto enorme al que nos enfrentamos. Unido a la pobreza, la migración, las migraciones. Quisiera decirle que las migraciones siempre han existido y que también la mayor parte de las personas siguen viviendo en los países en los que nacieron. Solo una de cada 30 personas se convierte en un migrante internacional. Mi familia somos 5 y tenemos 2 migrantes internacionales. Lo digo porque a veces miramos los migrantes internacionales desde una perspectiva y la gente se mueve por muchos motivos y hay unos que son considerados malos migrantes y otros que bien ese migrante. Yo tengo 2 hijos que son migrantes internacionales. Las estimaciones de Naciones Unidas nos dicen que hay alrededor de 304 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que equivale al 3,7% de la población mundial. Y en el mapa pueden ver el número de migrantes internacionales por regiones y el peso que tiene sobre la población total, ¿no? Entonces, frente a la toxicidad de algunas narrativas políticas, quisiera destacar varios elementos que deberíamos poder utilizar también y usar a la hora de combatir esas noticias falsas que nos llenan y que generan miedo y que generan, bueno, pues mentiras, ¿no? En primer lugar, la migración es una fuente de desarrollo y es una de las principales fuentes de desarrollo. ¿Por qué? Porque proporciona oportunidad económica al migrante por el mayor salario que percibe, pero también a su familia, porque él manda remesas de migrantes, envía buena parte de su salario a las familias, ¿no? Dicen, bueno, pero es que entonces todo se va. No, porque el que no es solamente ingreso para el que migra, sino también para la sociedad que acoge. De hecho, la migración impulsa habilidades, innovación y alivia las presiones en mercados laborales. Nuestro mercado laboral, el mercado laboral español, por ejemplo, es un mercado muy tensionado y hay muchos puestos de trabajo que no serían ocupados si no fueran por los migrantes. Pero eso no solamente pasa en España, pasa en general en todos los países con poblaciones envejecidas. En segundo lugar, quisiera señalar que el 48,4% de los migrantes internacionales son mujeres y niñas. Y en algunos países como Indonesia, Filipinas, Tailandia, la mayoría de los migrantes son mujeres. Las mujeres migran para trabajar en sectores específicos con más frecuencia. De hecho, la OIT muestra que las mujeres representan casi 3/4 partes de los trabajadores domésticos migrantes. Y aquí quisiera hacer una llamada también a que cuando trabajamos con migrantes, con personas migrantes en España, muchas veces ponemos el foco en migrantes subsaharianos y no nos damos cuenta de otra realidad
que vive oculta porque vive como trabajadora doméstica. También quisiera destacar que la mayoría de los migrantes, según destaca la Organización Internacional de Migraciones en su informe de 2024, viaja de una manera segura y ordenada, y que hay un cierto número de migrantes irregulares, pero debido a la falta de opciones legales. De ahí, precisamente, la regulación que se ha hecho ahora en España, ¿no? En el año 2024 hubo 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo y 117 fueron personas desplazadas de su territorio por la fuerza. Y en 2024, al menos, bueno, esta cifra que da la Organización Internacional de Migraciones la debemos poner también los datos fiables, ¿no? 8.000 perdieron la vida en rutas migratorias. Ahora ha salido un informe de, de comisiones obreras sobre las migraciones internacionales en el Mediterráneo y las muertes silenciadas en el Mediterráneo. No es en el año 2024 ni en el 25, dice, bueno, más de 10.000 millones, 10.000 personas han muerto en el Mediterráneo sin que tengamos noticia de ellas. En realidad, esta movilidad en general, lejos de encontrar a veces hospitalidad, suele toparse con fronteras físicas y simbólicas que están alimentadas por la lógica que el Papa Francisco vino a denominar la sociedad del descarte, donde los más vulnerables son considerados prescindibles. Y en esa línea, la catedrática de ética de la Universidad de Valencia, de la Cortina, nos hablaba ya hace algunos años del concepto de aporofobia, que define no el rechazo al extranjero en abstracto, sino al pobre, al que en teoría no puede ofrecernos nada. Un fenómeno que se manifiesta con crudeza en muchas partes del mundo y que viene aumentado por los discursos de odio y los fake news. Y por eso creo que urge desmontar este imaginario excluyente y construir una ética del cuidado que reconozca en cada ser humano su dignidad más allá de su procedencia, nivel económico o estatuto jurídico. Bueno, unido a estos dos grandes retos, otro gran desafío es la desigualdad global, la desigualdad entre países ricos y pobres, que, como nos señala el PNUD, sigue en aumento. Sigue en aumento porque, aunque se han producido avances en educación, en salud, en ingresos, no a todos repercute por igual. Y si no se repercute por igual, pues no podremos generar más capacidades. En este sentido, quisiera también destacar que en la medida en que, y hablaré ahora de eso un poco más adelante, pero está disminuyendo los fondos destinados a trabajar en educación, en salud, en las zonas más pobres y a luchar contra la desigualdad, y se están cerrando organismos internacionales por la falta de fondos, es muy difícil que se puedan afrontar estas capacidades. Pero unido a esto, no solamente no se van a poder afrontar, sino que además no lo vamos a saber, porque quien se encarga de contabilizarlo, visibilizarlo, son estos organismos internacionales. Precisamente la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohamed, decía que es necesario poner las necesidades de las personas en el centro, porque son precisamente las personas en situaciones de vulnerabilidad quienes sufren las consecuencias de toda esta desigualdad global. La desigualdad global unida a otra desigualdad que es la desigualdad de género. Se calcula que en todo el mundo 840 millones de mujeres, casi una de cada tres, ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja. De violencia sexual fuera de la pareja o de ambas en su vida, al menos el 30%. Una de cada cinco mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años se casó o formó una unión antes de los 18 años, es decir, el 19%. Y de no haber progreso, 9 millones de niñas se casarán en 2003. Porque, bueno, pues esto ocurre sobre todo en comunidades más pobres y marginadas, ¿no? De hecho, ONU Mujeres nos dice que se tardarán 286 años en subsanar las lagunas de protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias. Por ello es necesario afrontar la desigualdad
y abordar un enfoque que reconozca la diversidad y los derechos de todas las personas. El siguiente reto son las guerras, el genocidio y la extensión de los conflictos olvidados. El conflicto de Gaza, que en marzo del 2024 fue destacado, denominado por Francesca Albanese, la relatora especial para los territorios palestinos, como genocidio de Israel hacia Palestina, es un genocidio que prácticamente, o para muchos, se nos está como olvidando. Ya casi no es noticia cuando la situación es de una paz cuestionable, ¿no? Pero junto a este conflicto hay otros como la guerra de Ucrania, y ambos están marcando la geopolítica actual. A esto hay que añadir otros conflictos, aunque sean silenciados por los medios de comunicación. De hecho, ahora mismo hay más de 59 conflictos estatales activos, más la mayor cantidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial y 3 más que en el año anterior. Y muchos de los cuales son olvidados porque no hay atención mediática y diplomática. Los conflictos causaron 50.000 muertes en 2024, una de cada 12 minutos, y son conflictos que no siempre están en los titulares, pero que continúan causando devastación, desplazamientos masivos y sufrimiento humano. Y además son una de las partes más sombrías de la geopolítica actual. Fíjense que en el tema, por ejemplo, de Venezuela, no hemos sabido cómo se hizo la captura de Maduro hasta hace poco y el número de muertos que hubo. Parece que no interesa. Hay muertos muchísimos. La situación era terrible, terrible, pero empezamos a ver como normalidad determinadas intervenciones de la geopolítica y otras que, como digo, caen en el olvido de los medios internacionales y de las agendas políticas, como ocurre, por ejemplo, en Sudán, en Haití, en República Democrática del Congo o en Yemen. Y sin embargo, las consecuencias de estos conflictos son devastadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque las poblaciones afectadas están devastadas, los derechos humanos y sus vidas quedan relegadas a un segundo plano y además no hay capacidad para resolver las crisis subyacentes. Detrás de muchos de estos conflictos nos encontramos la ausencia de un Estado y la ausencia de instituciones y por lo tanto es necesario revalorizar estas situaciones y movilizar a la comunidad internacional para que desde las instituciones existentes haya una mayor responsabilidad y búsqueda de soluciones duraderas. Siguiente reto, el fin de la financiación del desarrollo. Asistimos hacia una transformación de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo marcada por recortes casi de 1/3 del presupuesto de lo que hasta ahora se denominaba la ayuda oficial al desarrollo. Fundamentalmente, esto empezó marcado por un cierre abrupto de la Agencia Internacional de Cooperación de Estados Unidos, pero a esto hay que unirle como otras agencias de países desarrollados están cerrando o disminuyendo sus fondos. El caso de Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. El Comité de Ayuda al Desarrollo nos viene a decir que que casi se puede suponer que va a disminuir hasta 1/3 de la ayuda. ¿Y esto qué va a ocurrir? Pues que va a aumentar la situación de enfermedades como la polio y el SIDA, que estaban en retroceso y van a volver, o como UNICEF nos dice que 14 millones de muertes prematuras se van a ocurrir en los próximos 5 años. Y además, y esto es todavía más grave, la reorientación de las políticas de cooperación hacia aspectos estratégicos y geopolíticos. Y eso está cobrando una mayor relevancia y podría afectar claramente a lo que es la eficacia y equidad de la ayuda. Aquí estamos diciendo que la reorientación de la política de cooperación pues hacia defensa o hacia otros intereses basados o bajo el paraguas de la ayuda. Por eso es muy importante y me gustaría que le dieran valor a lo que Rebecca Grispan, que es la secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. La UNCTAD recoge a todos los países del sur global. Ella decía en la cumbre de financiación que había que avanzar hacia nuevas alianzas y pasar de una financiación para el desarrollo a una financiación desde el desarrollo. Ahora, más que nunca, hay que escuchar
al sur global y ver aquello que desde luego desde los países no solamente necesitan, sino que realmente generen procesos de desarrollo. El siguiente reto, ya casi voy terminando, sería la deuda externa. El pasado mes de junio, en Sevilla, se celebró la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo y yo tuve la suerte de participar en la misma junto con compañeros de Loyola, conscientes de que, bueno, pues que esto no ocurre habitualmente en España, ¿no? Y menos aún en Sevilla. Bueno, el poder participar y ver tantísima gente en una conferencia internacional para mí fue como clave, ¿no? Tuve esa suerte. Pero para mí la suerte también fue que previo a la conferencia hubo una movilización por parte de los colectivos de la Iglesia para reivindicar y reclamar un cambio de rumbo a esa financiación. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un enorme problema que es el problema de la deuda externa, es decir, 3,4 millones de personas viven en países donde su país gasta más en pagar la deuda, los intereses de la deuda, no la deuda, no está cancelando la deuda, paga los intereses de la deuda que el gasto que dedica su país a cuestiones como salud o educación. Y eso es intolerable. Esto, movido por Cáritas Internacional y ya digo, con otra ONG de la Iglesia, fue un cambio de rumbo que reclamamos. Decíamos que el dinero, que la financiación debe ir a romper los círculos de pobreza y invertir en áreas claves como educación, salud, infraestructura y desarrollo sostenible, ¿no? Porque la solución de la deuda, como dice el informe del Jubileo, el reporte del Jubileo, que fue el último documento que sacó el Papa Francisco y que iba firmado por más de 60 académicos de todo el mundo y bajo la dirección del Nobel de Economía Stiglitz, decía, la solución de la deuda externa no pasa por políticas de autoridad, sino por políticas encaminadas al crecimiento desde la clave de la sostenibilidad. En los 3 componentes de la sostenibilidad, el económico, el medioambiental y el social. Y precisamente hablando de estos 3 componentes, vamos a hablar un poquito de lo que serían para mí los motivos de esperanza, ¿no? Que son, por una parte, el desarrollo humano y sostenible y, por otro, la educación. El desarrollo humano sostenible, ¿qué es? Pues es el proceso que busca ampliar las opciones y capacidades de las personas y les permite llevar una vida prolongada, saludable, creativa y participar activamente en la sociedad. Cuando hablamos de proceso, nos tenemos que dar cuenta que es algo que va a lo largo de toda la vida. Como decimos, la educación es para toda la vida, pues el proceso es para toda la vida y pone en el centro a las personas. Es decir, hay que generar capacidades para que las personas puedan actuar en libertad y puedan tomar decisiones y asumir con responsabilidad las consecuencias de las decisiones que toman, ¿no? Es un enfoque que ya la doctrina social de la Iglesia, en Populorum Progressio, en el año 69, el Papa Pablo VI lo decía, ¿no? Volvemos hacia ese concepto y seamos conscientes que desde Naciones Unidas, a nivel de desarrollo sostenible, este concepto está, pero que el concepto de desarrollo humano y sostenible es un proceso complejo. Cuando decimos que la Agenda 2030 o que Naciones Unidas en general habla del desarrollo humano y sostenible, estamos hablando de los 3 elementos, el social, el económico y el medioambiental. Si no se producen los 3, estamos ante un proceso, un mal proceso. Pero además es que si no se producen los 3, difícilmente vamos a poder crear un futuro para las generaciones. Por eso, además, tenemos que mirar que el proceso sea intrageneracional e intergeneracional, buscando el futuro de todo el mundo más allá de nuestra existencia. Y en ese sentido, y por último, para ir cerrando, quisiera también hablar del valor que junto al desarrollo humano encuentra la educación. Los sistemas educativos actuales pues, se encuentran en una encrucijada crítica porque la innovación tecnológica, el cambio climático, la transformación demográfica y la geopolítica
nos recuerda que nuestras sociedades son cada vez más interdependientes, pero la pregunta que debemos hacernos es cómo podemos mantenernos estables en un mundo que cambia rápidamente y preservar también las perspectivas, la posibilidad de perspectivas más justas para las generaciones futuras. Por eso yo creo que en esa disyuntiva existencial de seguir este camino o tomar un camino nuevo, la educación es clave para generar futuro justo, inclusivo y sostenible. Y para lograrlo, pues yo creo que también la educación debe transformarse, porque no estamos ante un modelo educativo y ahora más que nunca centrado en la transmisión de la información. La información está ya. Tampoco es un modelo que esté centrado en la prevención de riesgos políticos ambientales. No basta con que conozcan los retos y los desafíos. La cuestión es cómo vivir en este contexto de policrisis. Y en este sentido, UNESCO define la educación para el desarrollo sostenible como aquella que permite que cada ser humano adquiera conocimientos, competencias, actitudes y valores capaces de forjar un futuro sostenible. Y en ese modelo, la 19 Asamblea General también de la institución teresiana lo recogía. Nos decía, nuestro modelo educativo es matriz esencial de nuestra vocación y misión. Ese enfoque inspirador de un modo de ser, de un modo de mirar, de un modo de incidir y transformar la realidad. Es nuestro modo de estar en medio del mundo y entre la gente, haciendo, haciendo fecundo el humanismo verdad por el que Poveda nos invita a recrear. En este sentido, quería destacar el modelo de educación para la ciudadanía global con el que nos identificamos, pero que promueve Naciones Unidas y que implica que el individuo sea protagonista, ¿no?, de su propia vida. ¿Qué es necesario? Pues es necesario que los jóvenes, que las personas tengan conocimiento para promover el desarrollo sostenible, para promover los derechos humanos, para promover la igualdad de género, la cultura de paz, la ciudadanía global, la valoración de la diversidad cultural. Son conocimientos, pero también son actitudes encaminadas a una adopción de estilos de vida responsables con el planeta y con valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia y la sostenibilidad planetaria. Se trataría también de abordar un modelo de educación centrada en competencias como el pensamiento crítico, la empatía, la mirada global a largo plazo y el saber que vivimos en un mundo donde todo está interconectado y donde nuestras decisiones pues tienen que ver, aunque pensemos que tienen que ver exclusivamente con mi realidad, están afectando al mundo en general, ¿no? Bueno, pues no se trataba de ser tan exhaustiva, sino de generar inquietud, de mirar al mundo en su globalidad. Y me gustaría terminar con una frase que ha comenzado, me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida, que es de Pedro Poveda, en la que dice que hay que empezar haciendo, ¿no? Se trata de empezar haciendo, de que cada uno desde donde está pueda y decida empezar a trabajar siendo conscientes de este mundo en el que vivimos. Pues muchas gracias. Y podéis abrir la cámara los que no hayáis dormido. Bueno, Marilú, ¿me oyes? César, que se te oye. Sí. Sí, Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por la conferencia. En segundo lugar, indicarte que algunas de las cuestiones que tú comentas, pues efectivamente hay que empezar haciendo. Y que una de las cosas fundamentales también que se puede hacer es con respecto al tema que hablas de la inteligencia artificial, que tú sabes que hemos tenido una serie de conferencias relacionadas con la inteligencia artificial.
que yo creo que aparte de las cantidades de dificultades que pueda tener o de peligros que pueda tener, que los tiene, pues también es una oportunidad muy grande pues para poder hacer, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, para poder hacer, digamos, modelos que traten de resolver problemas relacionados con sesgos acerca de esas bases de datos que tú dices y que por tanto hay que también pues tener un poquito de esperanza, ¿no? Sí, Porque es sí. que si no es para echarse a llorar y demás. Hoy leía también algo, en fin, me llegan de vez en cuando, y decía algo así como que la gente que se dedica a la política son los peores de la sociedad. Estamos generalizando un poquito, ¿no? Pero sí es cierto, y son los peores porque los mejores de la sociedad no quieren entrar en temas políticos, en temas de decisión y en tema de grupo, y eso también es muy grave. En cualquier caso, te felicito y me gustaría que dentro de las transparencias pusieras un poquito más de esperanza, porque si no nos vamos a echar a llorar. Gracias. Bueno, que la esperanza la hay. La manera es empezar a trabajar, o sea, que hay, para mí es esperanza la gente que está, y lo que también es tenemos que visibilizar los cambios que hay, ¿eh? De todas maneras, esto ya digo que nace en el contexto de unas charlas para situarse ante el mundo que me pidieron. Entonces, sobre eso vamos haciendo. Bueno, estoy viendo aquí las cosas en el chat, que no sé, Fernando, tú si quieres ve diciendo. Sí, había Ay, una aquí, pregunta en el chat al principio que la hacía Teresa Romero sobre cuánto ha reducido España la ayuda a la cooperación y de toda esa ayuda que se presta a España, qué porcentaje se está redirigiendo a la defensa. no, España no ha disminuido. España, el gobierno central no ha disminuido la ayuda al desarrollo. Los gobiernos autonómicos totalmente, totalmente. El gobierno central no, pero vamos, que tampoco es maravilloso. Por ejemplo, Interred, pues claro, en la medida, el gobierno autónomo, el gobierno central no, pero es que el gobierno central había pegado un bajón como tremendo. Y durante muchos años eran las comunidades autónomas las que estaban sosteniendo la ayuda al desarrollo de España. Entonces, ahora que bajan las comunidades autónomas porque no hay dinero, pues hay una competencia feroz entre organizaciones. Bueno, yo digo, Internet, por ejemplo, pues se ha visto bueno, que no ha recibido fondos en este último año. Esto es bastante grave para poder llevar a cabo las cuestiones, ¿no? Y ayuda a defensa, no, pero claro, por otro lado está incrementando defensa. No te digo que aumente, que diga abiertamente, lo quito para darlo a defensa, no, pero defensa, ahí hay un compromiso de llegar al 5%, que no ha llegado. Lo que sí es interesante que sepáis es que la ayuda al desarrollo, la mayor parte de ella era encaminada a ayudar a países del sur global, ¿vale? Y una parte iba destinada, muy pequeña, muy poco, 5, 10%, destinada a sensibilizar, que es a lo que me dedico yo, sensibilizar sobre problemas de desarrollo. Pero Alemania hace unos años dijo, yo tengo un gran problema con los migrantes y que estoy acogiendo, y como lo estoy acogiendo en este territorio, quiero que se contabilice como ayuda al desarrollo la ayuda a los refugiados. Y abrió la veda, porque hay poca cantidad, pero toda la ayuda a refugiados también se contabiliza como ayuda al desarrollo. Con lo cual, un concepto, que no digo que no haya que ayudar a los refugiados, pero una partida que hasta ahora salía de otra parte, ahora también sale de la ayuda al desarrollo, con lo cual cada vez menos. De todas maneras, nosotros no éramos el gran donante. El problema es lo que está suponiendo y lo que va a suponer en los próximos años el cierre de la ayuda al desarrollo por parte de Estados Unidos, de la agencia americana, que además ya se han anunciado el cierre de 80 organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización Internacional de Migraciones ha dejado de dar dinero a Estados Unidos, a la Organización Mundial de la Salud. O sea, es tremendo.
yo cuando estábamos cuando yo estaba de directora de la Junta de Andalucía, estábamos apoyando, éramos la única comunidad autónoma que daba, que bueno, prácticamente la única, que tenía una mirada multilateral. Apoyábamos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y apoyábamos también la UNRWA, Territorios Palestinos y UNICEF. Eso se ha eliminado. Eso se ha eliminado. Bueno, esto es para otra charla. No sé si hay preguntas. ¿Lo he dejado muerto? No. De verdad yo creo que la educación es muy importante, ¿eh? La educación, el pensamiento crítico, fundamental. O sea, he terminado ahí con un poquito de esperanza, César. La Mm. capacidad, el tener capacidad para que, bueno, pues que sepamos distinguir. Es fundamental entre una noticia y otra, entre lo que vale y lo que no vale, entre lo que me cuentan y buscar distintas fuentes, entre volver a preguntar. Pero claro, también hay que leer, hay que formarse. A mí me preocupan los jóvenes, porque, bueno, porque estoy con ellos y lo veo. Teresa Romero, que había hecho la pregunta, no sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. Ya lo hablaremos. Vale. De todas maneras, en el tema de la ayuda, digo que el gobierno central no lo ha disminuido, pero que lo va a disminuir, entre otras cosas, porque no hay una sociedad civil que reclame fuertemente esta ayuda. Es decir, ante el miedo, el nacionalismo campa y la gente dice primero aquí y luego ya si sobra y ahora no sobra nada. No sobra nada porque tenemos tantos desastres que nuestros desastres son más desastres que otros y son grandes desastres los que estamos teniendo, ¿eh? Bueno, Pues si no hay nada más, Marilu, yo quiero darte las gracias desde el sitio que me toca hoy de presentador, de parte del espacio cultural. Yo creo que nos llevamos una visión bastante completa de lo que tenemos, ¿no? Yo me lo llevo también a mis clases, yo soy profesor de geografía en bachillerato y muchas de las cosas las hemos estado comentando en clase y es verdad que la visión de los jóvenes es un poco tremendista porque acostumbrado a las soluciones inmediatas y a un mundo inmediato, todo lo que tú propones de cara al 2100, el 2100 para ellos es el futuro de Doraemon, pero no el suyo. Entonces, bueno, es verdad que en la educación tenemos mucho que hacer para concienciar de todo esto a los jóvenes porque no se sienten parte de esto, o en un porcentaje, al menos en el que yo trabajo, en un porcentaje muy amplio no se sienten parte de esta ciudadanía global. Están en su mundo y desconocen lo que pasa afuera. Pues muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima, la semana.